Bueno, en la clase del día de hoy vamos a terminar ya con la representación de cada una de las funciones. Estábamos en el grupo correspondiente a funciones algebraicas. Hoy terminaríamos con funciones irracionales. Es importante que tengan claro que podemos utilizar otra variable que no sea f de x. En este caso, pues la volví a escribir. Lo importante es que no lo hagamos y utilicemos otra expresión. Entonces, h de x igual. Vamos a utilizar entonces nuestro símbolo, en este caso va a ser el de raíz. Voy a copiarlo y lo voy a pegar porque las expresiones irracionales precisamente llevan raíz. Y aquí dentro voy a escribir una expresión, digamos que en este caso voy a escribir x menos 3, ustedes pueden multiplicar a x o agregarle un valor mediante la suma. Y esta sería la función que vamos a trabajar en este caso. Voy a quitar en este caso la F para que realmente trabajemos una letra distinta a esta. Bien, aquí vamos a escribir nuestro rango. Nosotros hemos trabajado a lo largo de la representación de cada una de las funciones con valores negativos. Pero acá sí necesito que observen cuando nuestra función no se puede representar. ¿Sí? ¿Qué condiciones debe tener para que realmente haya una representación de una función irracional? Aquí voy a escribirla. Entonces voy a escribir la fórmula, que en este caso sería x igual raíz ocho, enter, y vamos a marcar. Acá nos dice error, pero vamos a mirar cuándo nos sale error. Entonces, si nosotros vemos en esta tabla de resultados, nos dice que error siempre es cuando el valor es negativo. Dice acá, nos aclara, debe ser una raíz, debe ser positiva o igual a 0. Por lo tanto, aquí es lo que quería que ustedes vieran, que no siempre los valores se van a aplicar. Si me da una cantidad negativa, ya deja de ser un número irracional y por lo tanto pertenecería no a los reales, sino a los números imaginarios complejos. Vamos entonces a tener en cuenta la tabla que realmente representa esta función. Vamos a delimitarla. Y aquí insertamos nuestro gráfico. Y esta condición que yo les dije a ustedes, entonces la vamos a escribir aquí. ¿Cuál es la condición entonces para que realmente sea una función irracional? Entonces los valores deben ser positivos. ¿Sí? Por eso nos daba error acá. Listo, vamos a la siguiente gráfica. Y empezamos con el subgrupo de las trascendentes. Entonces, en estas trascendentes, la primera que vamos a representar es nuestra función exponencial. Como les decía, lo importante es que aquí trabajemos una letra distinta a la F. Y cuando dice exponencial significa que el exponente va a ser la X. Entonces yo voy a escribir 4. ¿Sí? Voy a utilizar nuestro símbolo que ya hemos trabajado, que es el circunflejo, que indica que es elevado. La vamos a adicionar. Y en este caso adiciono elevado a la X. Nuevamente, aquí necesito que también estén pendientes si tiene alguna condición, al igual que se observó con la función irracional. Entonces tenemos todos los elementos de X. Yo voy a empezar a escribir desde menos 8, menos 7. Y de ahí en adelante, entonces vamos a escribir los valores. Ojalá podamos llegar hacia el opuesto, o si se prolonga no hay ningún problema. Vamos a escribir aquí y vamos a escribir nuestra fórmula. En este caso sería igual 4, el circunflejo, porque nos dice que está elevado, pero elevado a la X. En este caso sería el término de la columna B. Vamos a marcar Enter. Y aquí. Si ustedes observan, aquí no aparece ninguna condición, no aparece ningún error. Entonces vamos a poder
darle un límite a nuestra tabla. Y posterior a esto vamos a insertar el gráfico. Este sería la función exponencial. Vamos a mirar la otra función, que es la función logarítmica, que sería la opuesta a la función exponencial. Entonces escribimos nuevamente nuestra función m de x. Acá voy a escribir logaritmo, voy a utilizar ln, lg, logaritmo, y voy a colocarle una condición de x menos 3. ¿Listo? Aquí nuevamente vamos a volver a escribir nuestros valores negativos y observando qué es lo que sucede con el logaritmo. Listo. Como acá tenemos una combinación, dice el logaritmo de x menos 3, podríamos escribir la fórmula de esta primera parte. X menos 3, damos enter. Y estos son los valores que se derivan de esa expresión. Bien, pero no hemos aplicado logaritmo de la expresión. Ya tenemos el resultado de la expresión acá. Ahora vamos a escribir nuestra fórmula de logaritmo. Cuando nosotros marcamos logaritmo, inmediatamente aquí se va a desplegar estas condiciones. Aquí dice el logaritmo de un número. Vamos a darle clic ahí y pulsamos la expresión que ya hemos escrito. Vamos a prolongarla y acá sí necesito que ustedes estén muy pendientes cuando no tendría solución. Entonces, si vamos a ver logaritmo, no tiene solución cuando los resultados son negativos y aquí además es igual a 0. Entonces, para poder ver nuestra gráfica, podríamos extender un poquito más nuestros términos que tenemos acá, como lo hemos hecho en los anteriores casos. Y ya entendimos la condición. Logaritmo solamente existe para cantidades positivas distintas a 0. ¿Listo? Aquí vamos a colocar nuestra tabla. Pero ¿qué sucede? Vamos a graficar nuestra función. Entonces tenemos 3 variables. Entonces vamos a ocultar la del centro, porque esta básicamente la utilizamos para poder encontrar el valor de la expresión. Realmente la que vamos a tener en cuenta sería la primera y la tercera. Ahora sí vamos a insertar gráfico y esta sería nuestra representación de la función logarítmica. Vamos entonces con las últimas funciones, que son las funciones trigonométricas. Entonces ya tenemos que m de x igual a seno de x. Sí, ustedes también pueden escribir seno de x menos 2 o multiplicando. Listo, vamos a escribir aquí nuestro rango, pero aquí ya nuestro rango no van a ser los valores. Podemos escribir valores positivos y negativos, pero recuerde que cuando yo grafico represento una función trigonométrica, lo hago a partir de los ángulos. Entonces yo voy a escribir acá para que podamos tener en cuenta todos los ángulos de la circunferencia. Voy a empezar con 10 grados, 20 grados y vamos a prolongarlo. No importa que hagamos varias revoluciones, significa que le estamos dando varias vueltas a la circunferencia. Recordemos que una circunferencia en grados mide 360. Aquí hicimos los 360, pero nos extendimos hacia una segunda revolución. ¿Qué sucede cuando yo voy a representar la función de seno, coseno, tangente? Que en este caso yo tengo que pasar esta medida de grados a radianes. Entonces aquí voy a escribir
X igual radianes y aquí me aparece, ¿sí? ¿Listo? Entonces voy a decir que por favor me convierta estos 10 grados a radianes. Damos Enter. Y extendemos nuestra fórmula a cada uno de los valores hasta donde los hayamos desplegado. Y ahora sí voy a buscar nuestra función. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta que para poder representar mi función es importante que el ángulo se haya pasado a radianes. Aquí voy a escribir seno de la función. Aquí lo tenemos, en ese caso de estos radianes. Damos Enter nuevamente hasta donde hemos señalado en ángulos. Acá vamos a formar nuestra tabla. Y para poder representar solamente vamos a tener en cuenta la medida de los ángulos con el resultado respecto a la función. Entonces vamos a ocultar esta columna central. Insertamos nuestro gráfico. Y esta sería nuestra función. Entonces miren que nuestra función acá sería el inicio, pero como nosotros no llegamos a 360, sino que continuamos, por eso decimos que es una función continua. Bueno, eso sería todo. Lo haríamos también con coseno, tangente, con el mismo procedimiento. Dejaríamos entonces hasta acá y ya reviso cada uno de los trabajos. Gracias.